buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, porque estáis de suerte, porque hoy vamos a analizar en detalle la moneda de BET en cuanto a análisis fundamental. Hablaremos de ella, qué resuelve, qué está aportando en el ecosistema del mundo blockchain, y luego también hablaremos de análisis técnico a largo plazo, ya que es lo más interesante, ya que si estáis viendo este vídeo con unos días de retraso, entonces no tendría sentido hacer un análisis a corto plazo, así que iremos pensando en las próximas semanas y también meses. Así que si quieres más vídeos como este, simplemente deja tu like, también suscríbete para no perderte nada, y si quieres que analice una criptomoneda en concreto, me la pones aquí en los comentarios y así yo en un futuro podré hacer un vídeo sobre ella. Así que sin más preámbulos, vayamos ya con la información. Y bueno, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, lo más importante antes de empezar es que si queréis comprar esta criptomoneda, tenemos la suerte de poder comprarla en Binance. Tendréis el link aquí abajo en la descripción y ya podríamos ir a ver qué pasa dentro del CoinMarketCap. Como estáis viendo en el día de grabación, día 12 de julio, si bajamos hacia abajo no tenemos que bajar mucho, tenemos ya en la posición 23 VeChain. En este caso pues ha tenido un rendimiento negativo en lo que serán los últimos días. También es cierto que la situación del mercado no acompaña, pero ahora mismo estamos situados con 5 billones de dólares o 5.000 millones de dólares, depende cómo lo queráis llamar. Y bueno, pues tiene un supply total que ya está limitado, que sería de 86.000 millones de BET, y ahora mismo tenemos en circulación el 74%, que serían 64.315 millones de BET. Aquí, como estáis viendo el gráfico, que ya entraremos más en detalle más adelante, veis que realmente ha sido un valor bastante alcista, pese que ya sabéis, pese a esta corrección que hemos tenido recientemente, pues el precio de BET es uno de aquellos que más ha retrocedido, también a causa de su explosión alcista, y ahora mismo pues lo que ha hecho es corregir, pero ya estáis viendo que ahora mismo está en buenas zonas de compra, y no me quiero adelantar al futuro, pero estimamos que los precios puedan seguir escalando hacia arriba. También recalco que dentro del ecosistema de VeChain vamos a encontrar otro token que sería el Vitor Token, y ahora sí que sí, vayamos a entrar en materia. VeChain es una plataforma blockchain que tiene como objetivo utilizar la gobernanza distribuida y el Internet de las cosas para así poder construir un ecosistema empresarial distribuido, libre y de confianza, para así poder distribuir información totalmente transparente y sobre todo de alta velocidad. Ya sabéis que hoy en día muchas empresas, para poder transmitir la información de un lado a otro, pues está hecho por personas, y a veces imaginaos que las personas pues pueden tener algún pequeño fallo, un despiste, y pueden transmitir una información que no sea la correcta. Pues en este caso, esta tecnología blockchain lo que quiere es intentar ayudar a todos estos procesos de las empresas a nivel logístico y evitar este tipo de errores que finalmente se producen en altas cantidades de dinero que muchas empresas acaban perdiendo y que luego no pueden recuperar. Quiero también hacer un pequeño hincapié en explicar qué es el Internet de las cosas, que imagino que muchos de vosotros no lo habréis escuchado. El Internet de las cosas es un concepto que se refiere a una interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. Es, en definitiva, la conexión de Internet más con objetos que con personas. Algo bastante relevante de VeChain es que su CEO, si entramos en su LinkedIn y bajamos un poquito más hacia abajo, estuvo trabajando en Louis Vuitton de China. Como veis aquí arriba, estuvo como manager y luego también como director en tecnología y sistemas informáticos. Estuvo como director de tecnología y sistemas de información, por lo que obviamente tiene un buen recorrido, y por eso vio la oportunidad de poder crear VeChain. Y en este caso ya estáis viendo que se fundó hace bastante tiempo, más de 5 años, y hasta la actualidad pues han seguido desarrollando el proyecto. Pero sí que es cierto que muchas empresas, sobre todo las empresas de lujo, las tiendas de lujo, facturan mucho dinero, pero siempre las falsificaciones están a la orden del día. Entonces VeChain lo que podría hacer es empezar a reducir esas cantidades de dinero que se pierden a causa de las réplicas que muchas tiendas acaban vendiendo como oficiales, y así de alguna forma ayudar a que todo el ecosistema de productos de lujo y también de otras ramas pues sea mucho más segura, y que finalmente el consumidor pueda tener un producto de calidad y original. En pocas palabras podríamos resumir que VeChain lo que está intentando hacer es ayudar a todas las cadenas de suministración de las empresas.
empresas. Y también garantizar así la autenticidad de los productos a través de su blockchain. Una vez entendido lo que sería la función de esta blockchain, también podemos explicar algunas de las características. Gracias a VeChain podrás tener un tracking de los envíos de los productos en cualquier momento. Aparte, también podrás saber todo el registro del producto que hayas comprado, es decir, desde el punto A hasta el punto B. Sería desde la fábrica hasta el cliente final, porque muchas veces tú compras un producto pero no sabes de dónde procede, no sabes si realmente es el original o si te lo han intercambiado o te han puesto otras piezas del producto que tú habías pedido. Pues en este caso, gracias a VeChain, podrás saber si realmente el producto que tienes entre tus manos es el mismo producto que empezaron a desarrollar desde el punto A. Y te estarás preguntando cómo puede hacer esto VeChain. ¿Qué están haciendo? Porque para poder traquear el producto necesita algo. Pues es por eso que se han creado unos chips que envían los datos a tiempo real a la blockchain y que luego es leíble para cualquier persona y se puede controlar de forma remota, por lo que al final es súper accesible y fácil de utilizar. Cabe destacar que la plataforma VeChain utiliza dos monedas, PET, que sería la principal y que se utiliza para reserva de valor y también como medio de intercambio, y luego también tenemos la Vitor, que se creó con la finalidad de poder realizar pagos y transiciones en la red de VeChain y también evitar producir más BET, ya que acabaría creando una inflación de esta moneda para poder cubrir todos los gastos fees de las transiciones. También hemos de destacar que si bajamos abajo de la web vamos a encontrar aparte de todos los artículos de prensa. Yo siempre les digo que tenéis que ojear si realmente son artículos que realmente merecen la pena, porque muchas veces empresas en general lo que hacen es pagar a este tipo de prensa para poder salir y así tener una repercusión positiva, ya que si tú estás leyendo Forbes, estás leyendo Cointelegraph, Yahoo, pues se transmite mucha más confianza y es por eso que siempre recomiendo que echéis un vistazo a los artículos. Y si bajamos más hacia abajo, tenemos entre uno de los partners y clientes más conocidos, BMW, también tenemos el grupo Renault, y para aquellos que seáis un poco más frikis también os puede sonar la empresa Haier. Pero en final, esta selección de clientes y partners son bastante relevantes, por lo que nos está indicando de alguna forma de que el proyecto de VeChain va más en serio de lo que incluso algunos nos podríamos imaginar. Pero desde mi punto de vista humilde, no todos son ventajas con esta moneda. A priori hay muchas ventajas, pero una de las desventajas es que empieza a surgir mucha competencia en cuanto a este tipo de servicio, por lo que VeChain tiene que empezar a destacar más del resto de competidores, porque si no al final será uno más y no conseguirá tener esa rentabilidad que esperamos muchos inversores o esa proyección que ellos mismos pueden llegar a estimar. Aparte, imagino que algunos de vosotros ya lo sabréis, pero VeChain tiene una cercana relación con el gobierno chino, por lo que todos estos baneos de criptomonedas deberíamos de ver si realmente afectan a VeChain para bien o para mal. Pero de momento no se sabe nada, así que simplemente hemos de estar atentos y el día que sepamos algo más de información, pues es bastante probable que nos acabemos enterando. Muchos de vosotros por Instagram siempre me estabais preguntando si era más recomendable comprar BET o comprar Ethereum. Pues ahora mismo os doy mi punto de vista. Una de las mayores diferencias entre VeChain y Ethereum es el pago de los costes de las transiciones. Hablamos de ni más ni menos que de las comisiones. Si bien la red de VeChain tiene dos tokens, BET como valor y especulación en el mercado y Vitor para cubrir las tasas de las transiciones, Ethereum solamente tiene una moneda que sería Ether. Entonces tenemos dos monedas contra uno y esto provoca que las comisiones de Ethereum se tengan que pagar con la misma moneda nativa de la blockchain, de la cadena de bloques, y debido a la creciente popularidad que ha tenido durante las últimas semanas, incluso meses, su precio se ha visto aumentado. Entonces los usuarios han tenido que pagar altas tasas de comisiones. Entonces al final VeChain lo que está haciendo es resolver este problema que tiene Ethereum solamente con una moneda, ya que tener dos tokens pueden separarlos para tener diferentes utilidades. Y esto al final pues marca la diferencia. También os voy a comentar formas de poder mantener vuestras criptomonedas a salvo, y más en concreto estas que estamos comentando en el día de hoy: Ledger Nano X, Ledger Nano S, Trezor y KeepCake, que esta última no la conozco mucho por lo que no la puedo recomendar, pero Trezor y Ledger sin ningún tipo de problema os las puedo recomendar. Entonces ahora sí que sí, vayamos ya con el análisis técnico que muchos estabais esperando. Y bueno, vamos a empezar primero con lo que sería el gráfico de BET contra Tether, que sería como el dólar digital. Y bueno, como estáis viendo, pues en gráfico mensual siempre hemos tenido una tendencia alcista. Sí que es cierto que cuando la listaron en Binance
tuvo esa pequeña recaída, que podríamos decir que fue de un máximo de un 85% y hasta el punto máximo un 92%. Pero desde entonces hemos tenido un rally alcista de más de un 17.000%. Es muchísimo. Entonces, lo que haremos en este vídeo es comentar un poco la trayectoria que podría desarrollarse en los próximos meses, semanas. Es por eso que iremos al gráfico mensual, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Entonces, he intentado separar un poco el análisis de la siguiente forma. Primero vamos a empezar a calcular lo que serían los rallies alcistas. Como veis, este rally alcista que va desde el 9 de marzo de 2020 hasta la semana del 3 de agosto de 2020, tuvimos una rentabilidad de un 1.312%. Es bastante. Esto sería del rally número 1. El siguiente, que sería este de aquí, de un 3.000%, pasó desde el punto... Disculpadme, ahí está. Pasó desde el punto 9 de noviembre de 2020 hasta el pico máximo del 12 de abril de 2021, hizo ese 3.000. Entonces, ahora mismo tenemos diferentes probabilidades. Veis que este rally alcista que tuvimos por aquí duró menos que este que tuvimos por aquí. Entonces, más o menos, al final los mercados son cíclicos y normalmente se suele repetir el mismo tipo de movimiento de forma aproximada. Es por eso que lo que he hecho es calcular un poco en base a los dos rallies alcistas que hemos tenido, este de 154 días y este de 175, pues más o menos calculando también la rentabilidad que ha tenido los dos rallies alcistas, que uno era de 1.300 y el otro de 2.900, casi de 3.000, pues un punto intermedio serían unos 1.500, 1.600 más o menos. Entonces, si lo alargamos un poquito más y lo dejamos en 1.865%, nos vamos directamente al dólar. Y esto significaría que en un tramo de más o menos entre 154 días y 175 días podríamos llegar a lograr ese precio por unidad en BET. Hablamos de $1. Sé que ahora mismo puede parecer un precio bastante elevado, no lo niego, pero tenéis que tener en cuenta de que esto es más a largo plazo. Y lo que estoy intentando explicar es que ante esta situación que estamos viendo ahora mismo, esto podría producirse. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo el precio de BET sí que es cierto que lo tenemos en 0,07 y esto pues corresponde a un valor total, que lo tenemos justamente aquí, de casi 5.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa si esto lo subimos a 10 centavos? Pues entonces tendríamos un total de valor de 7 billones o de 7.000 millones de dólares, que ya sería bastante. Entonces, si hacemos un por 10, significaría que serían 70.000 millones de dólares, que nos pondríamos en la posición actual del mercado, teniendo en cuenta que todo ha caído bastante, en la posición 3, ¿vale? Estaríamos superando a Tether, pero recordad que cuando BET empiece a subir, probablemente todo el mercado empiece a recuperarse. Dudo que BET pueda colocarse con un market cap que le ponga en tercera posición y que Ethereum y Bitcoin no logren subir. Obviamente, Bitcoin subirá al trillón otra vez, Ethereum lo tendremos también a lo mejor en la mitad de un trillón y entonces podríamos empezar a ver monedas que tienen un buen desarrollo, que han sufrido pues una caída importante después de esta y que podrían lograr pues una muy buena rentabilidad y quién sabe si más al corto, medio, largo plazo, pero llegar al dólar hay muchas monedas que lo podrían llegar a lograr en cuestión de las próximas semanas y meses. Y finalmente también si vemos el gráfico, en este caso de BET contra BTC, vemos que justamente está frenando en un suelo importante. Al final aquí actuó como resistencia, ya visteis la desaceleración con las mechas. Y aquí también estábamos viendo cómo ahora mismo el precio se estaba frenando, por lo que también nos está indicando de alguna forma de que el precio podría empezar a explotar en cuestión de días. Más que nada porque si trazamos una diagonal desde este punto a este punto más o menos, teniendo en cuenta que ahora mismo las mechas no les daremos tanta importancia, pues lo que estamos esperando es que se pueda crear esa ruptura del precio y que pueda ir directamente hacia arriba. Una vez se rompa, entonces ya crearemos esa tendencia alcista que estábamos esperando, ¿vale? Para las próximas semanas. Así que bueno, dejaríamos el análisis técnico por aquí. Y en conclusión, hemos visto que esta moneda realmente merece bastante la pena. Está empezando a desarrollar una tecnología que muchas empresas podrían llegar a adaptar. No se están limitando solamente al sector de lujo, sino también en la industria de la agricultura se podría llegar a utilizar, ya que podríamos ver, por ejemplo, si un producto ha cumplido toda la cadena hasta llegar al supermercado y no ha perdido calidad el producto. Ya estás viendo que soluciona muchos problemas de la vida cotidiana y que no me cabe duda de que su cartera de
de clientes y de partners siga creciendo en los próximos meses, años. Así que espero que este vídeo os haya gustado, que dejéis un buen like, suscribiros y nos vemos pronto por el canal. Chao, chao.